propaganda política. Usted en su casa, que es votante a favor de oposición, a favor de gobierno. Yo digo que se trata, Omar, es tan trascendental este momento, histórico por demás para latinos, Centroamérica, porque quien adversa el proyecto nacional Simón Bolívar, quien adversa al presidente Chávez, hay una especie de obcecación. Hay muchos que reconocen y dicen, pues están aquí local con el alcalde, con el candidato aquí alcalde, pero a nivel nacional están con el presidente Chávez, eso lo llevan muy dentro, Sí, lo llevan muy internamente, que están identificados con el presidente, que si la ineficacia, que si quien rodea a nivel nacional, los líderes que han afectado a Chávez, pero estoy con Chávez. Entonces, yo digo que este momento histórico, trascendental, que está viviendo Venezuela, debe tomarse así. Por eso yo abrí este segmento con esta lenta reflexión. Campaña, propaganda, elecciones, izquierda, derecha, socialismo, capitalismo. Nos estamos jugando Rosalinda, definitivamente, y no nos damos cuenta. Por eso es que pienso que esto tiene que ser muy reflexivo, así como esta introducción de este segmento. Claro. Reflexivo. Tiene que ser definitivamente un voto reflexivo. La gente tiene que reflexionar. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que hay muestras? Malo conocido que bueno por conocer. Aquel que quiera decir que Chávez es malo, que es un mal trabajo. Malo conocido que bueno por conocer ante esta incertidumbre, porque no hay propuesta. Chávez viene con una propuesta, los 5 grandes objetivos históricos y todo el proyecto 2013-2019, que tiene el pueblo que discutirlo y refrendarlo y legislar, al fin y al cabo. Es una reflexión que hago. Bueno, fíjate que tú hablas de algo interesante, ¿no? El tema del voto consciente, que tiene que ver con la calidad del voto. La calidad del voto en Venezuela ha mejorado. Hemos madurado. Hemos madurado muchísimo. Fíjate que tú debes recordar un poco más que yo, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. De aquellas épocas, por allá por los años 70, por los años 80. No, chavo, estaba jugando metra, ¿oíste? Estaba jugando metra. ¿En qué año tú comenzaste a votar por primera vez? En el 85. 85. Yo voté fue por Jaime Lucinchi por primera vez en mi vida. En el 85. Jaime es como tú decías, ¿no? No, Jaime era así. Sí. Bueno, el eslogan era así. Bueno, fíjate tú, ¿no? El tema de la calidad del voto del venezolano, bueno, ahí nosotros hemos superado y hemos obtenido, gracias a Dios, esa calidad que se requiere en el voto, que tiene que ver con el voto consciente. Anteriormente la gente votaba por un amarillo, votaba por un blanco, votaba por un verde, y lo votaba sin conciencia, sin esperar nada más allá de lo que tenía en ese momento, las condiciones, es decir, no había el sentido de la esperanza. Y en estos días revisaba unas encuestas de la época, los niveles de expectativa de la gente y los niveles de esperanza estaban muy disminuidos. Es decir, la gente no pensaba en un futuro, pensaba que su condición económica siempre iba a seguir siendo la misma, iba a ser más precaria inclusive, etcétera, ¿no? Hoy en día ese voto es mucho más consciente, es un voto de calidad, es un voto reflexivo, lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la gente... Es que del Caracazo para acá despertamos, eso es lo que pasó, que somos más políticos, o sea, como decía Aristóteles, ¿no? Así es. Entonces, fíjate, el hecho de que el presidente, después de más de 13 años... Animales políticos. En el gobierno, exactamente, después de 13 años de revolución, todo lo que nosotros hemos pasado, ¿no? Imagínate tú, desde el 98, el 99 con la constituyente, en el 2000 con la legitimación de los poderes. Chávez ganó con el 56% en el 2000, por ejemplo. En el 2000 con la legitimación de los poderes. Recuerda que Chávez en el 98 gana por primera vez gana con el 56% en 1998. Exactamente. Y en el 2000, en el proceso de relegitimación de los poderes después de la aprobación de la constituyente, Chávez gana con el 58% de los votos escrutados. Y en el 2006, que es la primera elección a su reelección, que fue con el candidato Manuel Rosales, Chávez ganó con el 63% de los votos, siendo Rosales mejor candidato con sus debilidades, con su falta de conocimiento en algunos aspectos de la política general, ¿no? Pero bueno, era mejor candidato que este señor Enrique Capriles, y sin embargo Chávez le saca más del 63% de los votos escrutados en el año 2006. Entonces, hoy en día, según la proyección de las encuestas más serias, con tradición, no estamos hablando de las encuestas fabricadas al momento por la oposición, estamos hablando de las encuestadoras que tienen trayectoria y que la trayectoria se mide en función de los resultados electorales
que se han producido que se asemejan a las proyecciones que ellos han dado. Y más allá de las encuestas, el casa por casa, el persona a persona, el frente a frente con la comunidad, porque hablábamos de ser reflexivo. El pueblo llano que nos está escuchando y que va a ver este programa a través de YouTube, cuando yo digo ser reflexivo, tiene que ver algo como que hemos logrado, que es real o que es utópico. Claro, allí yo considero que hay que recordar, siempre es importante hacer los contrastes, ¿no? Hay que recordar de dónde venimos, ¿no? Claro, claro. Nosotros, vamos a analizar rápidamente el último quinquenio de la Cuarta República, que básicamente es una copia al calco de los otros gobiernos anteriores, el de Carlos Andrés, el de Jaime Lucinchi, el de Luis Herrera Campi, sin duda alguna. O sea, ahí no hubo ningún cambio sustancial. Sin duda. Era una misma, digamos, orientación filosófica, doctrinaria, que se manejó allí, que era, bueno, el neoliberalismo que estuvo allí punteando, no solamente en Venezuela, en toda Latinoamérica y Europa, donde se planteaba las privatizaciones, se planteaba, bueno, la liberación de tasas, etc. Déjame decirte, en esa época, el pueblo gritaba, deseaba que viniera un Pérez Jiménez. Sí, nunca lo voy a olvidar. Yo escuché alguna vez eso. Tan es así que yo, como consecuencia del descontento y la desmoralización judicial, por la corrupción del momento, y viví en sangre propia con un pariente, y siempre no me cansaré de decirlo, fueron una de las razones por las cuales cuando meten la tanqueta en Miraflores yo brincaba en una pata. O sea, y como yo, todo el mundo, la mayoría de la gente sintió, por eso digo que en el 89 hubo un despertar de la conciencia política de todo un pueblo, que está sucediendo ahora en Europa, ahora es que está sucediendo con los indignados y los Occupy. Ellos se dan cuenta ahora, porque están recibiendo, están sufriendo los estragos del Fondo Monetario Banco Mundial. Esto fue simplemente una acotación que quise hacer. Así es. Entonces, bueno, hay que recordar eso. ¿De dónde nosotros venimos? Bueno, ¿de dónde? Pues de una Venezuela con más del 80% de pobreza, 20% de miseria y 60% de pobreza general, una tasa de desnutrición impresionante, unos niveles de analfabetismo, bueno, históricos en este país. Además, la educación en Venezuela es una política de exclusión. Nosotros debemos recordar aquellas famosas... Elaborada en Washington, así es, claro. ¿Te acuerdas de aquellas famosas pruebas de actitud académica? Que bueno, que era un mecanismo perverso de exclusión. Sí, allí no tenía acceso el pobre, el pata en el suelo. Quebrantaba la voluntad, la voluntad de cualquier muchacho que quería superarse, simplemente quedaba como fracasado. Yo veía unos datos, mira, más de 3 millones de jóvenes quedaban excluidos prácticamente todos los años del sistema educativo universitario, porque no tenían acceso. Estás haciendo un contraste entre... Un contraste de lo que ocurrió en el pasado, lo que está ocurriendo ahora. Fíjate tú, ¿no? Es impresionante, no solamente en el tema educativo a nivel de primaria y a nivel de secundaria, que ellos se jactan de decir que ese sistema funcionaba, sino que estaba en proceso de privatización de educación en Venezuela. Pero no era mala, la educación privada no era mala. No, yo no estoy hablando de la educación privada como tal, que estaba en proceso de privatización de la educación pública. No, bueno, hay escuelas públicas que son muy buenas, liceos, universidades. Igual. ¿Me entiendes? O sea, eso depende mucho también. Pero hay que reconocerlo. Honor a quien honor merece, que hay escuelas muy buenas. Así es. Entonces, cuando tú hablas del voto reflexivo, todo eso que nosotros vivimos en el pasado, y mucha gente que es muy joven a lo mejor no se acuerda o no lo vivió, bueno, hay que reflexionar sobre ese aspecto, porque cuando tú dices malo conocido que bueno por conocer, no es que este gobierno sea malo, este gobierno ha sido en comparación con todos los gobiernos una expresión. Y debo aclarar que fue una expresión que se utiliza para hacer ese tipo de contraste o comparación, no que yo piense que sea malo. Correcto. Entonces, bueno, lo que ocurrió en el pasado, nosotros tenemos que tomarlo en consideración, porque es la misma gente. Ellos dicen ser lo nuevo, pero están rodeados y son los que pregonan los sistemas de lo viejo, de lo que ya nosotros vivimos y fuimos víctimas. Vamos entonces a regresar a eso. No, la revolución va a llegar a un punto de no retorno, y eso está planteado. El 7 de octubre va a constituir el punto de no retorno de la revolución bolivariana. Eso nos lleva, Omar, no sé si querías continuar con un hilo. No, para cerrar la idea. Porque tú dijiste algo de que el 7 de octubre se define. Fíjate lo que decía James Petras, o revolución o elecciones. Y James Petras advierte que Chávez debe poner un estado de emergencia porque viene una contingencia nacional sin precedentes entre ahora, lo llaman el septiembre negro, chicos, lo que viene. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero hay que estar muy atento y fatalista. Así es. Pero entonces Petras dice ahí, o revolución o elecciones, porque dice que ellos no quieren que si se llega a elecciones lo que van a buscar es desconocer y crear todo un estado de ingobernabilidad y legitimidad del presidente Chávez, el resultado de las elecciones, y esto por eso que se dice que septiembre negro para no llegar al octubre fatídico será. Correcto. La revolución de octubre se irá a llamar eso. Bueno, fíjate, es que hay que estar muy atento a esas cosas. Mira, lo que pasó en Amuay
vamos a esperar las investigaciones a ver qué arrojan, pero el pueblo tiene que estar alerta. Estamos en pleno proceso de campaña electoral y ¿a quién le beneficia? Es una pregunta que uno se hace. ¿A quién le beneficia este tipo de tragedia? ¿A quién le beneficia? Bueno, hay que ver a quién le beneficia y quién está sacando provecho o tratando de sacar provecho político de esta tragedia, precisamente es la oposición. Porque bueno, también hay un antecedente que nosotros debemos recordar. Esta es una oposición que es golpista, es fascista, ¿no? No respetan el juego democrático y lo han demostrado. Bueno, el candidato de la burguesía representa lo más granado de la ultraderecha, ¿no? Que refleja el Opus Dei, ¿no? Viene de allí. ¿Cómo nace este señor desde el punto de vista político? ¿Cómo él se desarrolla? Producto del esfuerzo, desde abajo, no, con el dinero. Cuando tenía apenas 22 años, su papá le compró una candidatura a billete, la candidatura del circuito más seguro del estado Zulia, por Copey, para que sea diputado al Congreso de la República. Y fue diputado al Congreso de la República sin conocer Maracaibo. Y cuando llegó al Congreso, producto de negociaciones internas, bueno, vamos a proyectar a este muchacho, lo nuevo, ¿me entiendes? Los partidos políticos jugaban a eso, porque decían, bueno, hay que meter en nuevos liderazgos, caras nuevas. Entonces lo nombran presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente del Congreso. Ah, qué exitoso, ¿no? Lo presentan como alguien exitoso, un abogado joven que, bueno, es diputado, ahora vicepresidente del Congreso, y lo presentan como lo nuevo. Y después, bueno, viene la mamá del señor Leopoldo López, que son curruñas, pues vienen de allí mismo, y les da una cantidad importante de dinero para la época de la empresa petrolera, de PDVSA. Le dice, bueno, muchachos, vayan entonces a entretenerse y monten su propio partido. Oye, qué mantequilla, ¿no? Primero Justicia. Primero Justicia. Y así nace Primero Justicia. Y nace todo ese movimiento de derecha. Y se apoderaron de un área de Caracas. Y de allí nace, pues. ¿De qué se apoderaron? Bueno, la alcaldía de Chacao, la alcaldía de Baruta, la alcaldía de Latillo. Y de la Plaza Altamira. ¿Me entiendes? ¿Ah? Y de la Plaza Altamira. De la Plaza Altamira. Y entonces se enquistan allí. Y bueno, eso es una zona obviamente de clase media alta, ¿no? Esa zona de Caracas, y ellos allí se proyectan y son electos alcaldes en esa zona, y a partir de allí, bueno, nace pues ese movimiento de derecha, pero de allí vienen ellos. ¿De dónde vienen este señor? Eso hay que decírselo al pueblo, ¿ve? De la corrupción, ¿ve? De la facilidad que da el dinero, ¿no? Porque, oye, qué fácil sería entonces que alguien, usted quiere ser el político. Así crearon a Obama. Claro, así lo creen. Compra una candidatura, ganas la candidatura, te colocamos acá, te colocamos allá y proyectamos una figura, ¿no? Con un marketing impresionante. Tipo Ricky Martin. Así es, sí, exactamente, un artista. Pues, un artista, ¿no? O sea, así hicieron con Obama, sí, particularmente. Un artista. Obama, sí. Eso es ¿cómo se llama el monstruo este? Godzilla. No, el Frankenstein, la creación, pues, ¿no? Un Frankenstein. Con diversos pedazos. Con diversos pedazos, ¿no? Un pedazo de ADN, un pedazo de Copey, aquí en el cerebro tiene una... Pero el PSUV, ¿cómo es? El chavismo también está conformado por adecos, copellanos, de todo tipo de corriente política. Bueno, mira, por supuesto que la base del chavismo, por supuesto, la base del chavismo, ¿de dónde viene la base del chavismo? Bueno, porque hubo un pueblo que en ese entonces seguía a esos ideales, o por lo menos seguía a estos líderes, ¿no? Que engañaron al pueblo durante muchísimos años y la gente votaba, pues, en ese sentido. Ahora, lo que te quiero decir, en contraste a ese monstruo que se llama Frankenstein, que es el candidato de la burguesía, a un candidato Hugo Chávez, que todo el mundo sabe de dónde viene Hugo Chávez. Es un campesino de Sabaneta de Barinas, de padres maestros, ¿no? Que, bueno, humilde, que vendió el arañero de allá de Sabaneta, un militar venezolano que a mucho esfuerzo entró a la academia militar y se formó. Un líder emergente. Un líder, además de eso, bueno, arriesgó todo, arriesgó su vida, ¿no? Y se lanzó esa digamos que, esa hazaña, pues, ¿no? Esa odisea que representó el 4 de febrero, cuando, bueno, con un grupo de militares jóvenes, capitanes, tenientes coroneles, bueno, hacen insurrección militar, pues, ¿no? Y fue preso 2 años. Y se hizo líder, estudió, se preparó, es un estadista. Ahí nosotros vemos como un verdadero revolucionario. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y se forjó, pues, en base a la lucha, en base a los peligros. Ya siendo presidente fue secuestrado, golpe de Estado. En fin, ahí está el contraste. Nosotros no tenemos que hacer tantas diferencias, Rubén, para decir qué es un verdadero líder. O sea, ¿quién pudiera sentirse orgulloso de decir, yo soy seguidor de Capriles? Es que ese es mi líder. Oye, pero ¿qué hazaña hizo ese líder para convertirse en tal? Absolutamente ninguna. El sacar a Chávez, no, pero lo admiran porque para ellos es la posibilidad, pues, de sacar a Chávez porque no quieren nada con Chávez. O sea, pero por eso son minorías. Y volviendo al tema de las encuestas, por eso son minorías. Fíjate que la mayoría de las encuestas le da una ventaja al candidato de la patria por encima de 20 puntos sobre el candidato de la burguesía.
Y decía Oscar Cheme, Rubén. Unos días antes de Amoay. Sí, muchos días antes de Amoay. Siempre decía, uno le hace seguimiento y la pregunta de los periodistas obligada. ¿Y usted cree que esta tendencia se va a mantener? Se mantiene o se puede revertir? Y ante la pregunta, yo siempre he escuchado a Oscar Cheme, bueno, esta tendencia es irreversible. Sin embargo, la única forma de que esta tendencia se pueda revertir es que ocurran acontecimientos catastróficos, situaciones de complejidad que pudieran incidir en la psiquis del electorado y pudieran cambiar pues una tendencia que a todas luces es irreversible. Eso nos lleva entonces a pensar, imagínate tú, a concatenarlo con lo que ocurrió en Amoay. Entonces eso me lleva también a la declaración de la Bicha en una entrevista con una astróloga que dijeron que iba a haber una explosión en PDVSA. Eso lo dijo la Bicha en una entrevista. Ah, bueno, eso no lo sabía. ¿Cómo es eso, Rubén? Sí. Una astróloga días antes había 2 días antes, 3 días antes, conversando con la Bicha. Le llegó una luz. Berenice Gómez, conversando, no tanto la luz, porque la luz le llegó fue a Berenice, a la Bicha, que dijo, cuidado porque por ahí puede venir un atentado contra PDVSA, y 2 días después hubo ese atentado. Ve la advertencia. Eso está grabado. Eso está grabado, eso salió público ya. Y también, curiosamente, circuló por imagínate tú, eso es algo impresionante. Y circuló por las redes unos días antes, un mensaje que advertía sobre los juegos Mercenarios 2, donde en ese juego Mercenarios 2 es una invasión simulada en 3D o en mundo virtual, una invasión a Venezuela donde vuelan a Amoay. Eso lo denunció Mario Silva también. No era un juego que fue prohibido en Venezuela. Prohibido en Venezuela. Sí. Porque era evidente que era Altamira, era toda Venezuela, donde estaban invadiendo y buscando a Chávez, y luego le tenían vestido militar y lo llamaban el general no sé cuánto Ramírez, ese apellido Ramírez, le ponen ahí, tenemos capturado ya al general Ramírez, y el Ramírez es Chávez, ¿no? Y encima hubo una explosión en Amoay en ese Mercenario 2. ¿Qué tal para una reflexión sobre esto, sobre la Mercenarios, la Bicha, Amoay? Bueno, yo te digo, Rubén, que nosotros hemos sido víctimas durante estos años de muchas cosas. Paros petroleros, golpe de Estado. Debemos recordar que en el año 94, por allá, más de 150 paramilitares colombianos incursionaron. 94, no, 2004. Perdón, 2004. Más de 150 paramilitares en la finca de Actari fueron detectados, ¿no? Y venían, el jefe de los paramilitares confesó ante el jefe del entonces DC, que él venía a Venezuela a matar al presidente y que su compromiso era con los que le estaban pagando, bueno, cortarle la cabeza a Chávez y tirarse una foto con un habano. Eso lo dijo este señor. Además de eso, nosotros debemos recordar lo que ha pasado en nuestro país lo que pasó durante el golpe de Estado del 11 de abril, el paro petrolero y todos los acontecimientos de terrorismo que hemos vivido, ¿no? No nos queda otra cosa que pensar que esta gente es capaz de cualquier cosa. Ellos son capaces de cualquier cosa, aunado a las últimas declaraciones del presidente Álvaro Uribe, del expresidente Álvaro Uribe, que por cierto es asesor y amigo íntimo al candidato de la burguesía y de todos sus camarillas, que dijo, bueno, que le faltó tiempo para invadir a Venezuela. Oportuna, por cierto, la respuesta del comandante presidente, sí, que le dijo, lo que le faltó fueron cojones. Sí, le faltó fue cojones y tenerlas Uribe, bien puestas para invadir a Venezuela. Y Uribe es el comandante de esto, chico. Uribe, claro, es el jefe de ellos. Toda esta locura. Vamos rápidamente, antes de ir al último segmento del programa, a leerles unas noticias que es bien importante. En una página europea repito palabras, me perdonan la expresión, otra vez la maldita hipocresía yanqui. Como miembro de la OEA, siempre toman partido con Europa a la hora de defender o apoyar a los aliados. Despierta ya, esa es la noticia. Dice otra noticia: Estados Unidos no reconoce el asilo diplomático que concedió Ecuador a Assange. Wikileaks evita dar detalles sobre comparecencia de Assange. Ecuador recibe aliados del ALBA para tratar conflicto. Australia se prepara para la extradición de Assange. Desestiman a Julian Assange, asistente consular de Australia. Estocolmo critica comentarios de Ecuador sobre el sistema judicial. La ONU cree que Assange no es un refugiado y no intervendrá. Argentina: Assange se ha vuelto
Assange se ha vuelto junto con la situación de... Ese es el de Wikileaks. Sí. Sí, fíjate tú las declaraciones que tú lees ahí. Es que todo, lo que me llama la atención es que todo está ocurriendo junto a Amuay, sí, el asilo de este hombre por Ecuador, que decías. Sí, ¿no? Y lo que dice la noticia de que Estados Unidos no reconoce el asilo de Ecuador. El gendarme del mundo. Pero una cosa impresionante, porque las relaciones diplomáticas están reguladas por la Convención de Viena. Sí. La Convención de Viena es las relaciones diplomáticas y está allí el derecho de asilo, que es una figura del derecho internacional. Todo país, todos los países del mundo que han suscrito esta convención tienen el derecho de dar asilo. Los amos del mundo, ¿no? Tienen derecho de dar asilo político cuando ellos lo consideren necesario. Y los estados donde se solicite el asilo político, en las embajadas de esos estados, deben respetar el derecho internacional. Recordemos que esos son territorios de los estados del cual pertenece esa embajada. Es decir, ese es territorio ecuatoriano y está amparado por la Convención de Viena en las relaciones diplomáticas. Y nos extrapolamos, Omar, a la situación que hay en Siria. Las noticias de Siria dice, esto fue hace 14 horas, dice, Assad culpa a Turquía de guerra en Siria. Luego, la ciudad, otro titular, la ciudad vieja de Alepo, víctima de toda una guerra en Siria. Esto fue hace un día. Siria, la tumba de la información, un cementerio, la tumba de la información. El Assad prepara a sus aliados para una larga guerra en Siria. Esto fue hace 15 horas. Siria, 225.000 refugiados palestinos ya son víctimas directas. Siria, un mar de tesoros arqueológicos destruidos en una guerra. Por eso que yo siempre digo que debemos vernos en ese espejo. Sí. La exportación de las primaveras, sí. Omar, está a la vuelta de la esquina. Esto no es descabellado pensar que esto va a ser exportado aquí y tirarnos entre la distracción con Julian Assange, entre la distracción con los Juegos Olímpicos en Londres, entre los ataques desmedidos y lo que están haciendo en Siria, nos están metiendo aquí como Troya. Ya vino un mercenario, ahora Muay, que no vendrá. Por eso yo insisto en que estamos a punto de vivir un septiembre negro. No digas nada hasta que volvamos, ¿qué te parece? Excelente. Enrique, identificamos y volvemos, hermano. Sí, Rubén, lo que te puedo decir con relación a esa reflexión que tú hacías, ¿no? De todo lo que está ocurriendo en el mundo. Es alarmante, ¿eh? Claro, muy alarmante lo que ocurrió en Amuay, a pesar de que no tenemos todavía los resultados de las investigaciones, pero bueno, hay que estar alerta, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Rubén, que Venezuela no es la misma Venezuela aislada, no es la misma Venezuela del año 2000, del 2002, donde se produjeron golpes de Estado, sabotajes petroleros, donde se afectó terriblemente la economía de nuestro país, el Estado fue afectado desde el punto de vista de la seguridad. Y además de eso, no es una Venezuela que está aislada desde el punto de vista internacional. Es una Venezuela que tiene CELAR, todo bueno, una fortaleza desde el punto de vista político a nivel internacional y de liderazgo sobre todo. Fíjate, bueno, lo que tú comentabas con relación a la creación del ALBA, la creación del CELAR, ¿no? Que es una instancia regional sin Estados Unidos y en Canadá, que permite, bueno, la verdadera integración latinoamericana, el sueño libertador, UNASUR, que bueno, ahí está el doctor Rodríguez Araque en la Secretaría General con un gran liderazgo y empuje, que ha permitido, bueno, dar respuestas políticas, sobre todo en el caso, por ejemplo, del golpe de Estado en Paraguay. La UNASUR tuvo un papel fundamental y determinante. La identificación con los no alineados también. Por supuesto. La unión con China, Rusia, India, Irán. Exactamente, allá vamos, ¿no? La unión con China, que es estratégica, porque los chinos están haciendo en Venezuela grandes inversiones. No hay duda. Y bueno, Venezuela, escuchaba al presidente. Fábrica de fábrica, una muestra. Una muestra, está aquí en Anaco, ¿no? El presidente decía, ya le estamos vendiendo a China 600.000 barriles diarios. ¿Tú recuerdas que eso decía que era una locura, ¿no? Que no podíamos dejar de venderle a Estados Unidos porque China está muy lejos? Pero es que ni siquiera le vendíamos al Caribe. Pasaban los barcos por el Caribe y los países centroamericanos y caribeños veían allí como que ni siquiera un barrilito para nosotros. Qué cosa, impresionante, ¿no? A precios muy bajos, por cierto, a $7 el barril, ¿no? Y hago un paréntesis, no solamente eso, el proyecto de una emulsión que implicaba
echarle agua al petróleo extrapesado y sacarlo, venderlo por carbón, y allá lo que hacían era extraer el agua y lo vendían mucho más caro en el mercado internacional. Y el bitumen que teníamos en ese, la porquería esa. La porquería esa de bitumen, una capa bituminosa sí, que estaba ahí en la faja petrolífera del Orinoco, que son más de 300.000 millones de barriles. Sí. Bueno, más de 600.000 barriles diarios le estamos vendiendo a China. Sí, imagínate tú. ¿Y eso qué ha implicado? Bueno, grandes inversiones, porque aquí con el gran fondo chino, el fondo pesado chino, Venezuela, bueno, aquí se están desarrollando, vamos a ganar.